Bueno, muy buenos días, tardes o noches en todos los lugares del mundo donde se encuentre un colombiano, un hogar colombiano. Muchísimas gracias por todos los mensajes que ustedes me han enviado al interno. Reitero mi total agradecimiento a los fuerzas reservistas en Colombia, a los veteranos, a los pensionados de las fuerzas militares y de policía en Colombia, al gremio de transporte, a las agrupaciones de agricultores que me han escrito, de fruteros, me han escrito muy bien. Cordial saludo, gracias. Y siempre voy a intentar hacerlo. Cordial saludo a todo el grueso del IMPEC en Colombia, policías, infantes de marina, Fuerza Aérea, a la gente de los FUDRAS, todos los grupos operativos de EJERCOL. Un cordial saludo, mi respeto y en la distancia, admiración y cariño. Bueno, llega el momento de una semana de recogimiento, una semana donde en Colombia nos hemos dedicado a convertirla en una semana de esparcimiento, de salir a vacaciones, de compartir en las diferentes localidades de Colombia la vida judeocristiana, las procesiones, las misas. Y yo creo que todo lo que sirva para que una persona sea mejor persona, para que una familia pueda encontrar la unidad, el equilibrio y ese maravilloso periodo de vida que podemos vivir en los pueblos de Colombia o en las ciudades de Colombia en la Semana Mayor, pues que sea de gran bendición, indistintamente. Si usted es cristiano, católico o no sé, las religiones que sean, yo creo que el punto acá no tiene nada que ver qué religión. Yo creo que si creer en algo te hace mejor persona, bacano. Si ustedes creen que eh, una cierta tendencia animista es lo correcto, chévere. Yo creo que lo importante es que hacer buenas personas. Y el enfoque del programa que quiero compartir con ustedes va dedicado a esas buenas personas. Vamos a hablar del tema Petro, vamos a hablar del tema de Colombia, que viene para Colombia desde mi visión. Eh, Trato de no ser respetuoso porque creo que hay temas que hay que decirlos como se sienten y no hay que maquillarlos. Eh, Petro, desde una lupa comercial, ha sido un excelente negocio para las élites. Por ejemplo, los impuestos récord, por ejemplo, el aumento en los combustibles, por ejemplo, la recaudación de peajes, por ejemplo, el elevado costo de vida en Colombia, eh, es un excelente negocio. Y cuando yo observo ese excelente negocio, pienso, ¿cuánta plata al día se roba Petro? ¿Cuánta? Eh, y aquí también me asaltan una serie de pensamientos que trato de ser lógico y coherente. Mire, ¿cuánta plata se roba este gobierno al día en Colombia? ¿Cuánto? Y a su vez entendamos de que la dirección de Colombia está al mando de un drogadicto, de una persona degenerada en todo aspecto. Pero el punto de análisis no es que un degenerado sea el presidente de Colombia, que un drogadicto sea el presidente de Colombia, que un bandido sea el presidente de Colombia. No, el punto no es ese. El punto es que para que ese drogadicto, ese degenerado, ese delincuente esté ahí, es porque alguien lo debe estar. Y alguien, todos como pueblo, nación, por no hacer nada,
eh, permitimos que el problema continúe y lo dejamos que continuara por más de 3 años. Le falta un año a este tipo, o un año y medio, algo así. Y si ustedes se ponen a hacer cuentas, si se ponen a hacer un análisis, este señor eh, está facturando como ningún otro presidente en la historia de Colombia, pero no está facturando para bien, está facturando para él, está facturando para su gente, está facturando para sus compinches. Y específicamente eso es socialismo. En el socialismo se acaba la pobreza de ellos porque la multiplicación de los pobres es el objetivo de este punto. Ahora, utilizando las palabras de esa cosa con ojos, que la verdad no sé cómo decirlo de otra manera, eh, tristemente célebre por las últimas conferencias que el tipo está diciendo que es aberrante. Hay algo que es más aberrante que las cosas que dice esa cosa. Por ejemplo, ahora la pandemia de la fiebre amarilla. Eh, ¿Qué se va a inventar? Un periodo COVID para hacer lo mismo que se hizo a nivel global con la Organización Mundial de la Salud. Y el problema no es ni la fiebre amarilla, el problema no es ni esa cosa con ojos, el problema no es la sobreabundancia de bandidos. Lo que realmente aquí nosotros tenemos que tener lo que nosotros acá tenemos que tener claro y presente, muy claro y muy presente, es que cuando un bandido, un delincuente, un ladrón, un mentiroso, un mitómano está en el poder y el pueblo como tal es, digamos, masoquista o sadomasoquista, por decirlo de cierta manera, entonces es una concubernio de cosas fatídicas realmente. Los niños en Colombia no han dejado de morir en La Guajira, los muertos, los civiles muertos en Colombia no han mermado, los líderes sociales asesinados en Colombia no han mermado, la producción récord de cocaína de Colombia es impresionante y si ustedes empiezan a analizar todo el contexto, eh, nos vamos a dar cuenta que como pueblo han sido permisivos, como pueblo han sido eh, masoquistas. Se ha permitido muchísimas cosas eh, que no tienen sentido. Súmele a esto que este es el último periodo que los criminales, los asesinos criminales de lesa humanidad de las FARC van a tener su espacio en el Congreso. ¿Todos ustedes creen que estas personas van a dejar su poder económico, su alimentación del erario público y todo lo que tienen? Porque cuando ellos terminen ahorita su palomita en el Senado, ¿con qué van a quedar? Y van a quedar una cantidad de curules libres y van a empezar a quedar una cantidad de situaciones que prácticamente beneficiaron a Juan Manuel Santos. Esto desde su inicio se los dije, esto iba a terminar así, no hay paz, no hay reconciliación, no hubo un resarcimiento de daños y en este momento estamos transitando una de las rutas más peligrosas de la democracia. Yo no soy demócrata, no creo en la democracia. Me parece que la democracia es la mejor excusa prostibular que la izquierda tiene para hacerse al poder. Por una razón básica. La democracia no es la elección de los mejores, es la multiplicación de los imbéciles. Como son tantos, entonces, y peligrosamente eligen hasta presidentes. Entonces, cuando una persona que no sabe de economía, que no sabe de respeto social, que no sabe de responsabilidad financiera, que no sabe de liderazgo, que no sabe de acciones empresariales para salir adelante, que solo piensa en fumar marihuana y jugar fútbol todas las tardes, pues usted no puede creer que va a ser una muy buena elección. La cantidad de plata que se está sacando en este momento de Colombia es tal que tiene que asegurarle una reelección a alguien. Ejemplo Maduro, no hay lógica para que un tipo como Maduro esté en el poder, pero está. ¿Por qué?
porque tiene la plata suficiente para corromper lo que sea. Y si a realidad vamos, este señor Petro eh, es una mente criminal que obviamente entiende lo que son los procesos de corrupción y que sabe cómo corromper, cómo destrozar, cómo robar, cómo manipular y efectivamente lo ha hecho de una manera muy eh, ágil, es la palabra. Un grupo de gente malintencionada, minoritaria totalmente en Colombia, incendió a Colombia por mucho menos de lo que hoy en día está haciendo este tipo. Por eso queda claro que la sociedad es masoquista. Ahora, cuando hablamos del SAO, lo vamos a llevar a un contexto un poco más triple X y nos vamos a dar cuenta que ha habido un destrozo a la familia por parte de la familia presidencial, que literalmente la imagen de la familia presidencial es como la imagen de la familia colombiana. Todos recordaremos por ahí la década del inicio de los 90, después de la fatídica existencia de Pablo Escobar, que la familia presidencial del doctor César Gaviria, el líder del movimiento del nuevo liberalismo después de la muerte de Luis Carlos Galán, se convirtió en la imagen de Colombia. Todos acordarán los nombres de los hijos de los presidenciables, de los presidentes, y era la imagen de Colombia. Eh, Saquemos un poquito a Samper, tal vez uno de los peores presidentes de la historia de Colombia. Pastrana también fue como un ejemplo de familia. Indiscutiblemente el doctor Álvaro Uribe Vélez también fue un ejemplo de familia. El caso de Juan Manuel Santos fue otro ejemplo de familia, eh, hasta llegar prácticamente a hoy, donde nadie sabe qué sucede con la familia presidencial, porque prácticamente por las tendencias diversas del presidente de Colombia llevó a la humillación y a la vergüenza a una familia. ¿Y dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaban esos líderes de conciencia? ¿Dónde estaban esas personas que pueden generar movimientos en Colombia? Ahora bien, en este periodo han existido los mayores números de decesos de líderes sociales en Colombia. Pero como la izquierda hace bulla para ellos y a su favor, pues nunca lo han vuelto a hablar y han tenido las cosas de esa manera como calladita, como aquí no ha pasado nada y sigamos para adelante. No es menos cierto también que en Colombia hacer empresa cada vez es más difícil, es más complicado, es más complejo y es más costoso. Pero si tomáramos una lupa de análisis, estoy completamente seguro que los bancos en Colombia rompieron cifras de ganancias. Todos entendemos muy bien que los que mueven a Colombia son los dueños de los bancos. Y si algo tiene el colombiano es que es buen pagador. El gobierno no es un buen pagador. Entonces, las calificaciones de riesgo por el no pago de las deudas que tiene que pagar la nación no se están haciendo. Para el día de hoy, dado los movimientos que se han presentado a nivel mundial, nos vamos a dar cuenta que hubo una variación del precio del dólar que puede tener una cantidad de explicaciones, pero a hoy, a este momento que estoy realizando este programa, estamos hablando de una cotización de 3.202.27. Ese sería el precio del dólar para Colombia hoy. Y si fuésemos críticos, mientras se va cocinando la guerra económica entre China y a Estados Unidos y geopolíticamente se empieza a repartir la torta con Rusia y que es el otro actor en esta faena,
nos vamos a dar cuenta que con facilidad vamos a tener una explotación de divisa muy fuerte en Colombia. De acuerdo a lo que yo considero, creo que con facilidad vamos a llegar a más de 4.500 dólares precio del dólar en Colombia. Y los procesos de las aranceles hacia los Estados Unidos, donde nosotros somos los principales aliados de la región, pues yo conozco casi todos los países de la región y puedo asegurar que los chinos tienen más endeudado a los países latinoamericanos o suramericanos que los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre vieron a Latinoamérica como el patio trasero, como el sanitario, como lo que no nos importa. Pero los chinos durante más de 20 años han venido gestando empresas. Prueba de ellos es que Shanghai, el puerto más grande de Perú que entra en funcionamiento, ni uniendo los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta hacen Yecay en Perú. Y prácticamente se van a llevar el poderío comercial del Pacífico. Y el principal aliado tal vez del gobierno peruano es China, no es Estados Unidos. Si a esa realidad también vamos, el crecimiento económico que está presentando Perú es espectacular. A nivel empresarial, a nivel minero, a nivel pequeña industria, Perú está teniendo un desarrollo muy bonito, muy, muy bonito. Fuera de eso, en Perú suceden cosas muy bolivarianas. Hace poco a Ollanta Humala y a su esposa los han condenado a 15 años de cárcel. Y lo mismo ha sucedido con varios expresidentes, entre ellos Alan García, que prefirió suicidarse a pagar su deuda con la sociedad, y a muchos otros que los han metido presos por X o Y razón, como el mismo caso de Fujimori, que a bien le dieron libertad y pocos meses después descansa en la paz del Señor. A la familia Fujimori, mi cordial saludo. Soy fujimorista, les he respetado siempre. Soy pinochetista también, entonces no hay mucho que exponer. Por cierto, tengo que enviar un cordial saludo a la distancia al señor el doctor Montesinos en Perú, Vladimir Montesinos, muchísimas gracias. Veo sus publicaciones en TikTok, sus opiniones en X. Sus publicaciones me parecen históricamente muy saludables y definitivamente usted es una lumbrera en el mundo de la inteligencia. Un gran estratega, una gran mente ideológica. Siempre he tenido una admiración por el señor Montesinos, en la distancia, admiración y respeto. Volviendo al tema colombiano, un presidente que prometió tantas cosas que no cumplió absolutamente nada con la explosión que va a tener con el puerto peruano, pues prácticamente muchísimas cosas en el puerto de Buenaventura como ingreso hacia el mercado colombiano, pues no hay un ingreso latinoamericano, cosa que sí está sucediendo con Perú. Perú, que se encuentra estratégicamente en las costas del Pacífico, pero que tiene fronteras con Brasil, frontera con Colombia, que no es muy fuerte en la parte de la Amazonía, frontera con Ecuador, frontera con Bolivia, frontera con Perú. Quiere decir que con todo lo que va a suceder en este puerto, la explosión financiera va a ser impresionante. Pero si nosotros miramos en el caso colombiano, no sucede igual, porque el mercado de consumo en Venezuela, como nuestros vecinos, nada que ver. Si entramos a Panamá, Panamá no necesita de nuestros puertos, es un país autosuficiente es un país muy pequeño, pero que prácticamente con todo lo que domina el mercado del canal de Panamá, que en este momento Estados Unidos le va a tratar de echar mano a este lugar como estrategia para la guerra con China, pero la verdad yo no le veo sentido porque Estados Unidos también es autosuficiente. Colombia es un país autosuficiente hasta ahora, lo hemos sido históricamente, pero ya el pueblo está asfixiado, le han vuelto a subir la gasolina, aunque a la gente le digan ahora que va a haber un aumento
8, 9 o 10% de los salarios en Colombia, pues el desgaste del costo de vida es inmensamente superior y Colombia se va a convertir en uno de los países, si a comparaciones vamos con Perú, con los peores salarios laborales para su pueblo. Es lamentable. Cada vez se pone más difícil el proceso en Colombia, cada vez más son los colombianos eh, que han tomado el exilio comercial y se van para cualquier parte del mundo a hacer lo que sea, a lavar un baño, a coger frutas, a lo que sea. Prueba de ello es que hace ya varios años eh, el mayor, la mayor fuente de ingreso de Colombia de exportación no es ni el café o el petróleo o las frutas o el banano. La mayor fuente de exportación de Colombia es la mano de obra colombiana. En ese orden de ideas es bastante complicado realmente hacer un análisis más detallado. ¿Por qué? Porque eh, son hogares que se destruyen porque o el padre o la madre o los hijos tienen que emigrar a otros países para facturar. Cada vez de que la moneda sube de precio, ustedes van a notar que las casas de cambio, que Western Union, que MoneyGram, que More o que muchos otros, se están enriqueciendo porque ellos no te pagan al cambio real del día, ellos te pagan a como les da la gana. Se ganan 200, 300, incluso en el caso nuestro en Bolivia, cuando usted manda plata a Colombia prácticamente estás perdiendo casi un 50% del envío y ellos se quedan con el dinero. Lo mismo sucede en Venezuela, lo mismo sucede en Cuba, lo mismo sucedió históricamente en el mundo socialista. A ellos les encanta la plata ajena y por tal motivo el éxodo, la mejor manera es mandar a trabajar para que esas personas ingresen dinero y ellos también están recibiendo de ahí sin necesidad de poner un solo dólar. ¿Por qué? Porque los impuestos de retención para nacionalización de divisas es otro proceso más donde masoquistamente como extranjeros y nosotros como colombianos que respondemos por nuestras familias de modo directo o indirecto, están dejando de recibir lo que con esfuerzo y con sacrificio se hace en infinidad de oportunidades. Yo no podría decir más que como nación estamos enfermos, enfermos porque hemos dejado perder una generación de oro y en este momento estamos en manos de las decisiones de gente joven que no tiene idea de qué es, gente joven que no se sabe si es hombre o mujer, gente joven que no entiende en su excesiva bipolaridad tener una idea clara de lo que es el futuro, personas que me preocupa cuando observo, por ejemplo, el gran desarrollo de la música. No es lo mismo usted tener a una generación de gente que se acostaba escuchando Metallica, Rolling Stones, Guns N' Roses, Nirvana, qué sé yo, música, a gente que está viviendo en este momento una ola desproporcionada de reggaetón. Ahora, el reggaetón como tal, que es uno de los venenos más peligrosos para la sociedad, es la multiplicación de los pérdidas de los valores, del respeto a la mujer y muchas otras. Hay un problema más grave, aunque ustedes no lo crean. Hay un nuevo peligro social y tiene que ver con la música guardientera, con la música agrícola. A mí me encanta, y por cierto, un cordial saludo. Yo soy fan, tal vez no sé si número top 10 de Alzate. Me encanta la música de Alzate. Pero cuando usted empieza a mirar redes sociales en general, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese Facebook, llámese la plataforma que sea, estamos entrando en una curva muy, muy peligrosa, donde estamos endiosando a alcohólicos, estamos endiosando a mensajes de traición, de muchísimas cosas que no son muy, muy sociales, perdón, muy saludables. Recordemos de que nosotros como seres humanos somos lo que comemos, lo que escuchamos, en donde dormimos, en lo que nos rodea.
Entonces a nosotros nos rodea un grupo de personas que están perdidos en valores. No vamos a esperar mucho como nación. Les repito, usted entra a Perú, por ejemplo, y la situación interna de Perú, en Perú no hay las guerrillas, no hay grupos narcoterroristas porque fueron exterminados. Hay delincuencia, sí hay grupos organizados delincuenciales, pero en Perú usted nadie está esperando que usted lo van a secuestrar en la carretera, que le van a quemar su camión. Perú en este momento está metido en su nuevo puerto, en lo que van a traer de China y cómo lo van a inyectar a toda América Latina. Los nuevos ricos de Latinoamérica o de Sudamérica son peruanos, están en un mundo empresarial impresionante. La estabilidad chilena, lo mismo con sus puertos. Pero cuando nosotros miramos el caso colombiano, que tenemos el puerto de Buenaventura, que incluso tenemos mejores puertos, mejores extensiones de bahía sobre el Pacífico, nos damos cuenta que no hemos hecho nada en 200 años. Nada. Si nosotros miramos el caso de Cartagena, si nosotros miramos el caso de Barranquilla, pues nos vamos a dar cuenta que hemos desaprovechado absolutamente todo. Nos hemos convertido en un país de turismo, sí. El movimiento de dólares en turismo en Colombia es impresionante. Pero si ustedes lo analizan, ¿a dónde termina todo? Combustible, por eso ustedes le subieron el combustible, por eso ustedes le subieron los peajes, por ejemplo, ustedes les ponen más impuestos porque dicen, ok, como está ingresando más dinero, entonces necesitamos trampas de asfixiar al pueblo. Y como el pueblo nunca dice nada, como todos se lo aguantan, como somos el pueblo de que, bueno, de la mano de Dios todo saldrá adelante y nos aguantaremos y todo eso, pero donde nosotros fuéramos como los pulpos de izquierda que no se aguantan una diarrea, no habría ese presidente que hay actualmente en Colombia. El punto es que ya nos hemos dejado meter la mano y ya no la van a bajar. Entonces, en cierta manera, si los gobiernos de derecha, asumiendo que existen, cosa que es totalmente falso, porque no existen gobiernos de derecha en Colombia desde la década del 60. O sea, para que ustedes reaccionen, hace más de 60 años no hay un gobierno de derecha en Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Era preferible tener una gasolina 8.000 que una gasolina 16.000. Era preferible tener un peaje a 400 pesos que a 4.000 pesos. O sea, y si vamos a hacer un análisis un poco más detallado, nos vamos a dar cuenta que ha habido retrocesos en educación, en fuerzas militares, en comunicaciones, en transporte y logística, y ahora con los aranceles, pues va a haber una pérdida del 10 o del 15% más sobre lo que nosotros hagamos. Ahora bien, cuando sube el dólar en Colombia, entonces se equipara a eso. Cuando el dólar baja en Colombia, los exportadores reciben menos. Porque al fin y al cabo ellos pagan en pesos, pero reciben en dólares. Entonces, un análisis que hay que hacer muy bien, pero el pueblo colombiano, el grueso del pueblo colombiano, no gana en dólares. Gana en moneda local y por ende con eso tienen que tratar de subsistir cuando un costo de vida nos está asfixiando. Entonces, luego llegan los que ponen presidentes y ellos son los que te prestan plata. Entonces, cuando usted mira al colombiano promedio, está endeudado con tarjetas de crédito, tarjetas débito, préstamos, debe lo que tiene, debe el carrito, debe la casita. Y nosotros, masoquistamente, hemos llevado el concepto colombiano del que no está endeudado, pues no consigue nada. Entonces le seguimos metiendo ganas, metiendo ganas, metiendo ganas, y una persona se demora 20 o 30 años para pagar una casita y cuando la tiene se da cuenta que no es riqueza tener casa, pero una gran pobreza no tenerla. Pero en otros países usted en 5 o 10 años tiene lo que en Colombia literalmente se mamaría 30, 40 o 50 años en tener. Como muchos colombianos no salen del país, asumen que estamos viviendo bien porque tenemos muchas drogas sociales y esas drogas sociales desde la música que escuchamos, desde el fútbol que vemos, desde el masoquismo que nos hemos adaptado a vivirlo, va a permitir que tal vez se presente un periodo muy nefasto para Colombia, porque la primera vez que llegó Petro era un degenerado sin plata, ahora es un degenerado con plata.
Entonces la billetera es muy grande y este tipo puede corromper lo que sea. Tratar de escuchar a un pulpo petrista justificar cosas tan imbéciles como las que dice su Mesías solamente demuestra de que estamos rodeados de imbéciles. Y como Facundo Cabral lo decía en una de sus canciones, los boludos son peligrosos porque son muchos y al ser tantos, votan y eligen hasta presidentes. Espero que tengan una muy bonita semana. Un cordial saludo a todo el grueso de la Iglesia Católica, Cristiana, a los adventistas, a todos los que profesen el respeto al credo, que esta sea una semana de análisis, de que nos demos cuenta de que no pueden seguir votando como ateos y que queda muy poco tiempo para tratar de arreglar el país. Javier Milei ya logró acabar el cepo en la Argentina, el dólar. Entonces, en este momento ahora lo que queda y lo que corresponde y lo que edifica es tratar de aprender de aquellos que están haciendo bien las cosas. Paraguay lo está haciendo muy bien, está con un crecimiento económico muy bonito. Perú, Argentina está recuperando gran terreno perdido por la izquierda, pero lastimosamente en Colombia, eh, como lo decía Vargas Llosa, que el Señor lo tenga en su eterno descanso. Este Nobel enseña que en Colombia la estupidez desborda incluso las historias de Gabriel García Márquez, país macondiano. En la distancia, mi respeto, mi admiración, muchísimas gracias por estos espacios que ustedes me dedican, gracias a las personas que me escriben al interno y vamos a empezar a hacer programas más frecuentes, tal vez un poco más ácidos, pero en este momento creo que no es un proceso, un periodo para hacer cosas ácidas, sino para tratar de estar en calma, tratar de analizar muy bien lo que está sucediendo en nuestro entorno y tratar de aprender de aquellos que están haciendo las cosas bien. En la distancia, cordial saludo, mi respeto y admiración. Un abrazo.